En esta panadería nos proponemos escuchar el clamor que viene de la palabra de Dios. Seguimos reflexionando sobre el clamor. En nuestro encuentro anterior vimos cómo el pecado de la nación levanta un clamor contra Dios. A veces nos quedamos cortos en nuestro análisis que hacemos sobre el pecado de Sodoma y Gomorra. Fue tan total, tan completo, tan extenso, tan profundo, tan permanente, que no hubo lugar sino para la acción justa, la intervención directa de Dios. El clamor ante el juicio de Dios también se ve, por ejemplo, en el pecado de Babilonia. En Jeremías 51-54 dice: se oye el clamor de Babilonia y su gran quebrantamiento. Sodoma y Gomorra no son las únicas ciudades, pueblos o naciones que vinieron bajo el juicio de Dios por su pecado. De hecho, el propio pueblo de Dios, cuando pecó, fue rebelde, obstinado e idólatra, también sufrió las consecuencias de sus actos y el juicio de Dios. Por ejemplo, en la subida, en el ataque o en el control de los enemigos sobre ellos, o en el haber sido dispersados y llevados al cautiverio. Un segundo pecado de las naciones es el pecado del sincretismo. El sincretismo habla de conciliar doctrinas y prácticas opuestas y diferentes entre sí para que del resultado se obtenga una nueva realidad, un sistema que apela y agrada a todos, o por lo menos lo intenta. Alguien ha dicho que la forma actual más insidiosa de sincretismo es el intento de armonizar un evangelio individualista junto con una actitud mundana y aún satánica acerca del poder, la sensualidad y las riquezas. Entre los sincretismos de ayer se pueden mencionar el efod de Dan en el libro de Jueces, el becerro de oro y el sistema sacerdotal falso del reino del norte, entre muchos otros, claro. En cuanto a los de hoy, los dejo para tu propio análisis. Pero hay expresiones que lo pintan por entero: navegar entre dos aguas, claudicar entre dos pensamientos, tener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios, verter de una misma fuente agua dulce o amarga, según dirá Santiago. Más allá de estas imágenes, los sincretismos de hoy parecen ser menos visibles, más perniciosos y muy poco denunciados. Siguiendo nuestra reflexión en el pecado de las naciones expresado o manifestado a través del pecado de Sodoma y Gomorra, no olvidemos lo integral de su pecado: social, económico, religioso, político, espiritual, sexual, y la cuenta puede seguir. El pecado afecta al sistema, es sistémico, por lo tanto no nos quedemos recortados en una sola manifestación o expresión del pecado, haciendo que sea la única o la más importante y omitiendo todas las demás. Dios no lo hace. Ve el conjunto de la sociedad que en todas sus relaciones se ha prostituido espiritualmente y físicamente, se ha apartado de Él y entonces interviene. Y notemos finalmente que no es estático, sino es progresivo, continúa. Vuelvo a leer Génesis 18, 20 al 21. El clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, así como también su pecado aumenta más y más. Gracias por visitarme hoy. Te espero nuevamente en esta panadería.